Hola, es un enorme gusto poder presentarnos en este prestigioso evento. Mi nombre es Luis Pablo Orozco Varela. En esta presentación, estoy acompañado en coautoría por colegas como Fabián González Ramírez y Miguel Herrera Mesa. Vamos a compartir una experiencia de periodismo cultural realizado desde el programa del Museo de Cultura Popular de la Escuela de Historia, Universidad Nacional de Costa Rica. En ese sentido, el propósito es poder explicar y desarrollar lo que ha significado la experiencia del programa Museo Dialoga al Aire Libre. Para eso, quisiera abrir una presentación que nos va a permitir tener un contexto mucho más claro de esto. Ujú. Bueno, Museo Dialoga al Aire Libre es una producción del Museo de Cultura Popular. Nace dentro de lo que es el quehacer museológico y la función de comunicación en el museo, en un contexto que estuvo antecedido por la crisis de la pandemia COVID-19, en donde el museo se vio ante el desafío de reinventar sus estrategias para comunicar y establecer vínculos con sus públicos, a sabiendas que en aquel contexto se vivió lo que fue el cierre de instalaciones, las visitas que presenciales, que eran la tónica museal antes de la pandemia. Eso se vio severamente afectado. Por consiguiente, el museo se topó ante ese escenario complejo y así es como surge Museo Dialoga, primero como un podcast, como un diálogo virtual, y ya posteriormente, conforme se superó la etapa crítica de la pandemia, se generó una versión de diálogo desde las instalaciones del propio Museo de Cultura Popular. Y es así como surge la propuesta de Museo Dialoga al aire libre. Avanzamos un poco. Ujú. Ok. Antes de continuar profundizando con respecto a la iniciativa de comunicación del museo, es importante mencionar datos generales de Costa Rica. Costa Rica es un país situado en el Istmo Centroamericano. Este es uno de los países más pequeños del continente, aproximadamente unos 51.100 kilómetros cuadrados, una población de alrededor de 5 millones de personas, y durante una parte importante de su historia se desarrolló a partir de lo que fue el cultivo y la exportación de café. La ciudad donde se ubica el museo, que se llama Heredia, la provincia de Heredia, fue un epicentro cafetalero muy importante en el siglo XIX y parte del siglo XX. La casona que se ve detrás en mi imagen perteneció a un expresidente de Costa Rica llamado Alfredo González Flores, quien fue productor cafetalero, ¿verdad? Y lo que hoy en día es el museo, bueno, una parte importante fue finca destinada a la producción de café, ¿verdad? Nada más otro dato, don Alfredo González Flores, el expresidente, gobernó entre 1914 y 1917 en una época muy crítica por el tema de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces eso es nada más para que tengamos un contexto desde donde estamos comunicando esta experiencia. Bueno, aquí ya una imagen un poco más clara de la casona del museo. Es importante también anotar que dentro de los ejes conceptuales que sustentan al museo y por consiguiente a la propuesta de periodismo cultural que les traigo, ¿verdad? Están las discusiones sobre patrimonio biocultural, arte y cultura popular, así como también extensión universitaria y otros más que posteriormente trataremos de ahondar.
El museo fue fundado en el año 1994 en la Universidad Nacional de Costa Rica, inspirado en el modelo de la nueva museología que en los años 80, ¿verdad? Tuvo mucho auge en Latinoamérica. Trae la idea del museo comunitario, de un museo vivo, de un museo muy afín y en diálogo estrecho con las comunidades y sus saberes. Aquí ya podemos empezar propiamente a ahondar en lo que es la propuesta de diálogo virtual. Estamos presentando a las tres instancias que se encargan de generar Museo Dialoga, el Museo de Cultura Popular, de la Escuela de Historia Universidad Nacional, la Red Comunica UNED Territorios de la Universidad Estatal a Distancia, otra universidad pública del país, y una radio comunitaria que se llama Barbac. Barbac porque el museo está en Barba, entonces así se llama la localidad. Y dentro de la localidad está esta radio comunitaria que hace parte de la estrategia de comunicación. Algunas imágenes para que nos vayamos ilustrando más de cómo entendemos esta propuesta de periodismo cultural, en donde intervienen diversos sujetos, distintas personalidades. Hay un encuentro de historias de vida, de saberes y prácticas asociadas al patrimonio biocultural, donde, por ejemplo, es posible que una cantante lírica pueda dialogar con una portadora de saberes sobre gastronomía tradicional y juntas reactivar ese conocimiento a través de la preparación de tortillas, que lo vemos en la imagen. De igual modo, un reconocido músico en Costa Rica, guitarrista, puede intercambiar su bagaje, su experiencia de vida, su acervo cultural con una señora que es canastera, que toda su vida se ha dedicado a elaborar canastos, que ella no sabe leer ni escribir, y su medio para ganarse la vida es justamente la reactivación de ese patrimonio asociado a la cestería. Y de ahí entonces logramos hacer ese encuentro de dos mundos, de visiones, y Museo Dialoga al aire libre ha sido entonces la puerta para poder abrir ese tipo de experiencias de aprendizaje cultural entre, repito, personas que vienen de muy diversos ámbitos de la cultura. Avanzamos un poco, ¿verdad? Y bueno, para seguir profundizando en torno a los ejes de no solo el Museo Dialoga al aire libre, sino de Museo Dialoga en términos integrales. Decir que temáticamente se aborda cultura popular, historia, arte, patrimonio. También se trabaja la difusión del quehacer académico a nivel, lo que hacemos las universidades, ponerlo también en un espacio que sea accesible para públicos y audiencias más amplias. De igual forma, tratamos temas de actualidad nacional e internacional. Se ha vuelto un programa diverso y la experiencia al aire libre recoge también parte de esa diversidad. ¿En qué consiste Museo Dialoga al aire libre? Bueno, tiene el antecedente que les comentaba al inicio de la pandemia. Hacia finales del 2023, el espacio Museo Dialoga en términos generales, incluido podcast. Ya contaba con más de 100 episodios que se encuentran en el canal de YouTube del Museo de Cultura Popular. De igual manera, bueno, es justamente en el año 2024 cuando nace la semilla, ¿verdad?, de lo que va a ser Museo Dialoga al aire libre, como un concepto híbrido, donde si bien hay transmisión por medios virtuales del formato, pero esta vez lo que se va a dar es el encuentro desde el Museo de Cultura Popular, como lo explicábamos al inicio, en las distintas instalaciones, las distintas locaciones, perdón, que tiene el museo. Entonces es ahí que se pueden ver escenas en el cafetal, escenas en la casona, otras en la cocina comedor, en la leñera,
en el área de juegos. Distintos lugares, locaciones permiten una visión más fresca, una visión mucho más cercana que transmite también empatía, si se quiere, con respecto al sentir de los públicos y dentro de una perspectiva también que tiene la Universidad Nacional desde de compromiso medioambiental, de promover espacios verdes, espacios saludables. Y en ese sentido, bueno, Museo Dialoga al Aire Libre es una contribución a esa visión. Destacar, por ejemplo, que si tuviéramos que crear categorías de participantes dentro del espacio, tenemos por lo menos este, eh, tres elementos a destacar. Por un lado, la figura del responsable del museo, la persona que desde el museo participa como comunicador o comunicadora, la persona invitada externa que viene de la cultura, que viene de las artes, que puede ser un músico reconocido, una cantante, un artista plástico, etcétera. Un cineasta, alguien del deporte también, acude al Museo de Cultura Popular como una persona invitada externa. Y también tenemos un tercer elemento que es la figura del portador o la portadora de saberes, que desde la nueva museología, desde la lectura que hace Georgina Di Carli al respecto, se nombra como cultor o cultora popular, que es aquel sujeto que es portador de saberes y ejecuta prácticas que reactivan un patrimonio biocultural. En ese sentido, puede ser una canastera, puede tratarse también de un artesano en madera, de una personas con conocimientos en gastronomía tradicional, un zapatero, etcétera. Hay un universo también variado y diverso de lo que es la cultura popular y los saberes y prácticas tradicionales. Entonces, ahí tenemos tres perspectivas tres miradas que convergen a través de Museo Dialoga al Aire Libre. Generalmente son bloques de 10 minutos. En el primero se da la presentación del programa, se conoce a la persona invitada, es una introducción. Luego tenemos una conversación temática ya más a profundidad con esa persona invitada. Y en el tercero, que es un espacio realmente importante para nosotros, cuando esa persona invitada interactúa con la cultora o el cultor popular. Int- Comparten historias de vida, se da también un espacio para la reactivación, la puesta en práctica de ese saber tradicional, y es así como, por ejemplo, una soprano puede aprender a hacer tortillas, o por ejemplo, un reconocido violinista puede aprender a hacer máscaras con barro y con arcilla. Eso logramos a través de la propuesta de ese encuentro entre la persona invitada de la cultura y el cultor popular tradicional. ¿Ok? Ahí se mencionan algunos de los invitados e invitadas que hemos tenido en el espacio, muchos de ellos reconocidos aquí en el ámbito costarricense, y decir que el espacio se transmite por canales y redes del museo, así como también por el canal de la Universidad Estatal a Distancia, Onda UNED, y por la radio comunitaria. Aquí, bueno, eso es básicamente un repaso, ¿verdad? De lo que ya les he mencionado, la posibilidad de que el personal educativo y de comunicación del museo interactúe con personas visitantes, perdón, invitadas externas, el encuentro que se da con los cultores populares y cómo todo esto llega también al público general y obtenemos retroalimentación de ese público a través de los comentarios, a través de los mensajes, a través de los correos. De ahí que, bueno, es una estrategia también de extensión universitaria, que era lo que mencionaba al puro inicio.
¿ok? Bueno, esto también es un repaso a nivel de esquema de lo que es el programa en sus tres bloques. que Le mencionaba 10 minutos, por lo general cada uno, que el espacio de diálogo inicial, la profundización del diálogo, que suele ser algo más específico, más temático en torno a la obra, en torno a la trayectoria de esa persona invitada, y ya luego, como les mencionaba, es el encuentro con el cultor popular, ¿verdad? Y el desarrollo de la acción de reactivación de patrimonio, que para nosotros es central y marca ya, digamos, el cierre de este programa. Algunos sustentos teóricos conceptuales que permiten entender cómo se posiciona la estrategia. Bueno, mencionar que pretendemos que esto sea una iniciativa basada en educación patrimonial entendido como vamos a ver, como aquel paso del objeto al vínculo, tal como lo decía Olaya Fontal, es lograr que el patrimonio tangible en este caso o intangible también permita crear tejido social, que haya un aprendizaje que trasciende los objetos, que implica también un posicionamiento de las personas en torno a realidades, en torno a narrativas, y es el encuentro de vidas también, porque los objetos hablan dentro de una perspectiva de educación patrimonial crítica. Entendemos que no es el objeto por el objeto, no es que el canasto en sí mismo se reduce solo a su contenido tangible, sino que también importa entender a la señora, su bagaje, lo que ella ha vivido, las dificultades que ha tenido y cómo ella aprendió de sus ancestras, de sus abuelas, a elaborar ese producto. Entonces, tratamos de extraer la médula vivencial que contienen los objetos asociados a una determinada colección y que están en el museo. Es ahí como la educación patrimonial cobra vida en este tipo de estrategias, ¿verdad? El patrimonio biocultural, entendido en términos plurales, primeramente, el reconocimiento de la diversidad cultural y natural, porque muchos de esos saberes y prácticas representan el vínculo entre la cultura y la naturaleza. El cafetal en sí mismo, la plantación de café, es un lugar de concierto de saberes y prácticas de la cultura popular costarricense, en este caso, ¿verdad? Hacemos un llamado, ¿verdad? A entender la cultura en su vínculo con la naturaleza. Por otra parte, tratamos de que esta experiencia represente el diálogo intergeneracional, procurando que personas jóvenes estudiantes de la universidad puedan participar de esos espacios y compartir con personas adultas mayores, por ejemplo, en el ámbito de la cultura, de lo que son los cultores populares, o incluso también con las personas invitadas, etcétera. Y bueno, entendiendo que eso es también un proyecto de extensión crítica, es el reconocer, ¿verdad?, que procuramos la democratización del saber a través del quehacer universitario, en donde la creatividad, el diálogo y la puesta en valor del patrimonio biocultural están articulados en pro de un mejoramiento de la calidad de vida de la población. Es por eso que las personas cultoras populares, a través de un espacio como Museo Dialoga al aire libre, también pueden dar a conocer sus productos, pueden extender su labor y ser reconocidos también por otros actores de la sociedad que les permitan oportunidades. Ujú. Algunas proyecciones, ¿verdad? Algunos aprendizajes, ya llegando al ámbito de las conclusiones.
El museo dialoga al aire libre, ha producido una mayor interacción dialógica entre el museo y diversos sectores de la sociedad. Es un programa que ha permitido dar a conocer más el museo, sus objetos, sus paisajes, sus colecciones, su programa educativo. Ha permitido también diversificar aquello sobre lo que se habla en el museo, que es muy importante, los temas asociados a la cultura popular. Ha dado lugar también a pensar en futuras estrategias productivas como talleres, ¿verdad? El acercamiento con una gama diversa de cultoras y cultores populares hace pensar también que esto no se quede solo en términos de la estrategia de comunicación virtual, sino que se puedan generar iniciativas productivas donde esas personas portadoras de saberes también tengan ingresos y que, pongo el caso de los talleres, que sean, por ejemplo, destinados a públicos muy amplios, escuelas, colegios, universidades, y que a partir de los ingresos de esos talleres se vea beneficiado tanto el museo como la persona portadora del saber. Eso es algo que se proyecta a nivel de la iniciativa. Y bueno, es un reconocimiento también de la responsabilidad social y pública que tenemos las universidades y la promoción de las artes también y la cultura en general. ¿Ok? Y bueno, como mencionaba hace un rato, el papel de los estudiantes, el papel de las personas jóvenes, como protagonistas también en la voz del museo, ¿verdad? Ellos asumiendo esa voz, siendo portavoces del programa, ¿verdad? Algunas imágenes que refrescan un poco de lo que es la experiencia. Aquí es el encuentro entre una experta en baile con una muchacha que cultiva saberes de botánica, cultiva y desarrolla prácticas de botánica, perdón. Más ejemplos de cómo la experiencia se ha ido materializando. Ujú. Y eso ha sido en general la propuesta en términos de su explicación. Tal vez quisiera robar un minuto más de su atención para compartir un extracto de alguno de los programas que hemos desarrollado, para que ustedes observen directamente lo que es Museo Diálogo al aire libre en su producción audiovisual. Ujú. Vamos a ver. Aquí tenemos al reconocido músico nacional, ganador de Grammy, Edwin Solís, que comparte con una señora que es canastera. Mencionábamos que ella tuvo una infancia muy dura, no aprendió a leer y a escribir, y toda su trayectoria de vida ha estado asociada a la tradición de la cestería tradicional.
Bueno, esto ha sido un pequeño extracto de la experiencia Museo Dialoga al aire libre. Todos los materiales, todos los videos están en nuestro canal de YouTube para mayor detalle y si desean conocer más a fondo la experiencia. Agradezco mucho, ¿verdad?, por el espacio para presentar esta iniciativa de diálogo y cultura.